presentar mi proyecto final de carrera llamado Diagnóstico y Análisis del Desempeño Termoenergético y Optimización Paramétrica en Invernáculos ubicados en el departamento de Salto. El objetivo principal fue la evaluación de un sistema de cultivo bajo cubierta, en este caso de invernáculos, haciendo énfasis en la formalidad y en la funcionalidad de la estructura para proponer mejoras que respondan a una optimización de los recursos a través del diseño y de la eficiencia energética, en donde el sector hortícola en este caso se pensó como el principal beneficiario. Bueno, la horticultura es una actividad que, como se sabe, se lleva a cabo en todo el país a lo largo de todo el año. Se diferencian dos zonas principales. Una es la zona sur, donde la producción se da de manera fuerte debido a que se encuentra cerca de los centros de comercialización, y la zona norte, el litoral norte en realidad, se da de manera fuerte, y no tanto por la cercanía a los mercados, sino más bien por la existencia de diferentes microclimas y de tipos de suelos que favorecen a hacer diferentes cultivos y a contrastación. Bien, dentro de los antecedentes que se investigaron en cuanto a invernáculos, encontré dos que fueron interesantes. Ambos trataban de aplicar energías renovables para calefacción en invernáculos. El primero consistió en hacer circular aire contenido en el suelo mediante cañerías, y el segundo consistió más que nada en la circulación de agua geotermal proveniente del acuífero Guaraní, que en este caso fue en la zona de Termas. Bien, en cuanto a la metodología del trabajo, se dividió en 3 etapas principales. La primera contuvo todo lo que fue el relevamiento, análisis y evaluación energética de tipologías de invernáculos convencionales. La etapa 2, se hicieron evaluaciones cambiando diferentes tipos de envolventes, como probando el comportamiento de diferentes polietilenos, policarbonato y vidrio hortícola. Y también se hizo un análisis y optimización paramétrica. Y en la etapa número 3 entra todo lo que sería conclusiones de todos los estudios. En la etapa número 1 les cuento las tipologías que fueron relevadas, que en realidad lo que difiere una de la otra es el tipo de ventilación que tiene cada una. La tipología número 1 es la que se llama capilla, que tiene aberturas laterales simples. La tipología 2 es la que se llama diente de sierra a 2 aguas, tiene abertura cenital y una abertura lateral simple. Y la tipología 3, que en realidad es una variante de la tipología 2, tiene 2 tipos de aberturas laterales y un tipo de abertura cenital. En este caso, la segunda abertura lateral, que es la superior, se utiliza más que nada en el periodo frío para mantener todo el resto cerrado y ventilar más que nada para cambiar el aire. En la etapa número 2 se va a componer de 2 bloques. Uno va a ser el bloque energético, donde se va a hacer todo el análisis y diagnóstico de las estructuras, y también va a tener la componente de diseño, en donde va a entrar lo que va a ser el diseño paramétrico y optimización de forma y orientación. Y bueno, y la etapa 3, de todos los análisis que se hicieron, se va a concluir, o si se adopta un modelo ya existente, con el mejor comportamiento frente a los parámetros que yo establezca, o si se crea un nuevo modelo que unifique todas las características que yo considere buenas en una nueva tipología. Vale aclarar que los parámetros que se van a tener en cuenta para definir el mejor comportamiento de una tipología va a ser la temperatura y la humedad. Y se va a buscar una mejora en el desarrollo del cultivo y una eficiencia energética. Para comentar, los programas computacionales que se utilizaron fueron principalmente Design Builder como la principal herramienta para diagnóstico energético, que en este caso nos facilitó el análisis de confort y de consumos de energía. También se utilizó Rhinoceros, que es un programa de modelado 3D, que va a ser el que se va a componer de Grasshopper, que nos va a permitir hacer determinadas geometrías a través de parámetros, y también vamos a utilizar Ladybug para poder cargar archivos climáticos y poder contextualizar de manera climática la ubicación del sistema que vamos a estudiar, y Galápagos para optimizar la forma y la orientación en función de parámetros. Bien, el tipo de cultivo que se eligió para trabajar fue el tomate, porque es una hortaliza
de mayor consumo y mayor producción en el país. También es un cultivo del ciclo estival. En los meses de verano y de otoño la oferta principalmente proviene desde el sur y es de cultivo de campo principalmente. Y todo lo que sería el periodo frío, la oferta se da casi de manera exclusiva desde el norte y es de cultivo bajo invernáculo. Y otra de las características importantes por la que se eligió también fue que sus requerimientos tanto de temperatura y humedad nos posibilita contemplar otros tipos de cultivos porque son muy similares. Bien, la ubicación en los casos de estudio se ubican los invernáculos que se relevaron se ubican en la ciudad de Salto, en Parada Viña, que es un barrio de la ciudad que se ubica a unos 8 kilómetros aproximadamente desde donde termina la zona urbana. Y para resumir esta parte, lo que se hizo en realidad fue la elección de tipo de cultivo, donde se van a establecer los requerimientos conforme a parámetros de humedad y temperatura. Luego se hace un modelo geométrico de las tipologías de todos los invernáculos en Design Builder. En el punto 3 se procede a la carga de los datos climáticos, a los datos de los materiales que constituyen el sistema, las ventilaciones, la programación, o sea, cómo van a operar las ventilaciones, y también se crea una plantilla de datos para sistemas de cultivos. Y por último, se hace la simulación energética y se analizan los datos. Bien, como resultado de un análisis termoenergético primario de las 3 tipologías, se obtuvo que la tipología 2 se comporta mejor que la 1 y la 3. La 2 era la que tenía ventilación lateral simple y cenital. Bien, en este caso se obtuvo un promedio de 5 meses aproximadamente, en donde las condiciones de la temperatura son aptas para el desarrollo del cultivo, y un equivalente a 3 meses del año, en donde la humedad también está en condiciones de rango de confort. Acá se puede ver como la tipología 1, que es la línea roja, obtuvo el mejor comportamiento en el periodo frío y el peor en el caluroso. Eso se debe a que tiene mayor hermeticidad con respecto a las demás, ya que tiene menos aberturas y se generan menos errores tanto en la construcción, por lo tanto tengo menos infiltraciones de aire, y eso por eso le pongo esto, que dice a mayor hermeticidad en invierno, mayores condiciones de confort, y a mayor hermeticidad en verano, menores condiciones de confort. Y acá aclaro que el rango de temperaturas de confort que se tomaron van desde los 16 grados como mínima a los 26 grados, que es en ese rango donde el tomate se podría desarrollar correctamente. En cuanto a la humedad, no hay grandes variaciones entre las 3 tipologías, y el rango que se tomó de humedad relativa como óptimo va desde los 50 hasta el 60%. Bueno, y resumiendo esta primera parte, nos quedamos con la tipología 2 como el modelo que tiene un mejor comportamiento frente a los demás. Ahora lo que se hace es continuar con esta tipología a la etapa número 2, donde se la va a evaluar con diferentes materiales de envolvente. Los materiales de envolvente que se utilizaron fueron diferentes polietilenos, como el de baja densidad, el de larga duración, el infrarrojo y el térmico, y dentro de los materiales envolventes rígidos se utilizó vidrio hortícola y policarbonato. Bien, en cuanto al comportamiento de los polietilenos, se obtuvo como que todos se comportan de manera muy similar, pero tienen un comportamiento mejor frente a la utilización del polietileno convencional. En cuanto a la humedad, nos sigue pasando lo mismo, que los polietilenos tienen un comportamiento muy similar, y los porcentajes que se obtuvieron no fueron muy significativos tampoco con respecto al convencional. Acá, en cuanto a las pérdidas por acristalamiento, en el caso de todos los nuevos polietilenos que se utilizaron, aumentaron con respecto al convencional, y las pérdidas por infiltraciones disminuyeron también con respecto al convencional. Acá les muestro la gráfica de policarbonato vidrio hortícola en comparación con el polietileno convencional, en donde en realidad el policarbonato no tuvo un muy buen comportamiento, y el vidrio hortícola tiene un comportamiento muy similar al del polietileno convencional. Por lo tanto, en este caso, la única ventaja que le asignamos es que el sistema aumenta su resistencia estructural.
En cuanto a humedad nos pasa lo mismo, el policarbonato nos dio los resultados más críticos, y el vidrio hortícola tuvo un comportamiento más aceptable frente al polietileno convencional y al policarbonato. Pero igualmente los valores no son muy buenos. En esta comparativa, bueno, les vuelvo a recalcar que los polietilenos se comportan de forma similar, pero mejor al polietileno convencional, y que en cuanto a la utilización de policarbonato de vidrio hortícolas, serían más compatibles con sistemas en donde haya mayor inversión económica y se requiera mayor resistencia estructural. Bien, resumiendo esta parte, nos quedamos con la tipología 2 más el polietileno térmico, que lo tomamos a este como dato promedio de los diferentes que se utilizaron. Bueno, llegando a esta parte de análisis y optimización de características constructivas, en este caso se pretende estudiar la implantación del sistema en el lugar, o sea, la orientación en la que se ubican los invernáculos, y la inclinación de las cubiertas. Como objetivo se tuvo la necesidad de maximizar el aprovechamiento de la radiación solar y de la ventilación natural, y como resultado se pretendió obtener una nueva tipología en base a mejoras constructivas en función de parámetros. Bien, llegado a este punto me surgieron varias inquietudes. Una fue, por ejemplo, cuántas pruebas de orientación del sistema o de inclinación de cubierta yo debería hacer para concluir que llegó a la correcta. Otra fue cuánto tiempo debería invertir en pensar, diseñar, simular y evaluar resultados por cada opción que yo planteaba. También, cómo saber si no hay resultados mejores al que yo llegué. Y por último, que me pareció lo más importante, cuál sería la justificación válida de la forma u orientación a la que yo llegué, porque no sería correcto establecer que llegué a tal resultado mediante pruebas de pareceres propios. Todo eso me llevó a investigar sobre parametrización en el diseño, que es básicamente un conjunto de herramientas digitales que me permite establecer relaciones entre las geometrías y las variables mediante la determinación de parámetros. Bueno, y con eso yo lo que logré fue una optimización en el tiempo, una mayor capacidad de muestreo, y que mientras voy analizando y optimizando los resultados de forma simultánea, yo voy obteniendo nuevas generaciones de resultados. Acá les muestro el diagrama general que se hizo en el programa Grasshopper en este caso, que lo primero que se hizo en el punto 1 fue parametrizar el modelo, donde se crea una matriz de punto que en el conjunto me va a conformar la volumetría. Esto lo que hace es que me da mayor facilidad para controlar las diferentes variables que yo quiera. En el paso número 2 se integra Ladybug, que es donde yo voy a cargar mi archivo climático y voy a obtener datos tanto de radiación solar y de vientos en este caso. Voy a obtener valores máximos y mínimos, que va a ser en función de ellos, en los que va a trabajar Galápagos en el paso 3. Que en base a esos valores máximos me va a optimizar la forma y la orientación. Acá yo les muestro, bueno, continuando con lo mismo, como pueden ver acá en el recuadro azul de la parametrización del modelo, yo voy a obtener mis 3 variables, o genes también se le dicen, que continuando con eso, lo que hago es cargar el archivo climático, donde por ejemplo yo voy a obtener la radiación total por metro cuadrado, que va a ser el valor máximo, y esa va a ser mi función objetivo a la que yo quiero llegar. En ese caso, ya teniendo mis 3 variables y mi función objetivo, lo que hago es sumar Galápagos para que me combine y pruebe diferentes soluciones de mis 3 genes para acercarse lo más posible a mi función objetivo. Acá en la derecha, no, a la izquierda, a la izquierda pueden ver los 3 genes que yo elegí para que se modifiquen. A la derecha. A la derecha. Bueno, a la derecha está el gen 1, que como pueden ver la raya punteada es el margen de movimiento que yo le doy, que es mi altura de cubierta. El gen 2 va a ser el ángulo de inclinación de mi cubierta, y el gen 3 va a ser mi rotación del sistema, que vale la aclaración que los gráficos corresponden a la tipología del invernáculo 1, porque resultaba irrelevante elegir u otra, ya que todos los casos relevados tienen tanto la misma área, orientación y inclinación de las cubiertas.
Bien, acá les voy a contar los primeros resultados que obtuve. El programa me generó 55 generaciones de resultados, donde yo obtuve el mejor resultado llegado a la número 33, o sea, le explico por qué se hicieron este número de generaciones. Bien, el manual del programa establece que llegado a una solución, que la solución son las casitas que se muestran ahí al lado, no sé si son las casitas que se muestran ahí al lado de la raya azul. ¿Ven eso? Ahí, acá. Sí, ahí se ve perfecto. Esta es una solución. Bien, como pueden ver, desde esta en adelante yo no obtuve más soluciones. Entonces, el programa lo que aconseja es dejar correr 20 más para asegurarse de que no haya ninguna mejor. Acá se dejaron correr 23 por la duda. Y bueno, en la parte A se puede ver... Pues la cual no hubo mejores. Claro, fue la mejor. En la parte A se puede ver porque esto se compone en un número de son datos en realidad la baja cada generación. Y esto significa que son genes que tienen una estructura genética muy similar, por eso la solución se concentra más en esta zona. En la parte B están representados mis tres variables, y en la parte C lo que hace el programa es ordenarme mis datos donde arriba se sitúan los mejores resultados. Bien, ahí está. Bien, como resultados, en el estudio de análisis de cubierta, se obtuvo para este caso particular una inclinación simple a un agua de 83 grados hacia el lado mayor oeste, que en este caso yo obtendría mayor captación de radiación solar. Pero las condicionantes de este ángulo son, una es la altura de mis lados laterales, ¿se ven, vamos ahí? La altura de mis lados laterales, que yo los tomé a 2,5 metros, ya sea para garantizar una correcta circulación del personal, o también para apoyar diferentes soportes que se utilizan en los invernáculos para las plantaciones. También estuvo condicionado por el gen 1, el que era el que me establecía mi altura de cubierta, que en este caso yo le di un margen de movimientos desde medio metro hasta 1,5 metros, máximo y mínimo, y también está condicionado por el ancho de mi tipología, que según el reglamento eran de 12,5 metros. Acá se puede ver, les voy a mostrar cómo va a ser el desplazamiento del vértice, condicionado por el gen 1. Que en conclusión lo que se deberá mantener fijo debe ser mi punto vértice en el mismo eje, y por ende mi ángulo podrá variar. Bien, en cuanto a la implantación del sistema en el lugar, la orientación que se da históricamente es ubicar el eje mayor de norte a sur, esto es por un tema de vientos, y tomando en cuenta únicamente la incidencia de la radiación solar, nos dio una orientación totalmente opuesta, o sea, ubicar el eje mayor de este a oeste. En este caso tendríamos problema de vientos, y también vale la aclaración que acá no se consideraron cortinas de árboles, que también podría ser una solución a esta nueva orientación. Pero cuando se tomó en cuenta no solo la radiación solar, sino que también la incidencia de los vientos, de la actuación de ambos parámetros en simultáneo, obtuvimos que resulta conveniente girar el eje mayor a 18,9 grados en sentido antihorario si consideramos el norte en 0 grados. Ahí estaríamos optimizando la ventilación y obteniendo mayor radiación solar. Y el vértice de mayor altura debe estar ubicado acá en el lado de, o sea, hacia el oeste, quedando más área expuesta hacia el este para la captación solar. Y resumiendo esta parte, nos quedamos con la tipología 2, más polietileno térmico, más la inclinación de cubiertas nueva, y más el cambio de orientación del sistema. Todo eso concluimos en una nueva tipología que se va a llamar X, a la cual la vamos a analizar de nuevo termoenergéticamente, y bueno, y sumados a las características que yo les nombré anteriormente, le sumamos el sistema de ventilaciones. En este caso las ventilaciones van a ser ventilación lateral simple y cenitales,
en sí el mismo sistema que tenía la tipología 2, que fue la que obtuvo los mejores resultados en cuanto a ventilación natural. Como resultado alentador, obtuvimos un promedio de 6 meses y medio, en donde la tipología X reúne condiciones aptas en cuanto a temperatura para el desarrollo del cultivo, por lo tanto se comporta mejor que la tipología 2. Y en cuanto a humedad no hubieron grandes afectaciones tampoco, pero aclaramos que no se modelaron los sistemas de riego, que son los que nos aportan la mayor tasa de humedad, solo se tomaron en cuenta la humedad que es generada a través de los cultivos. En cuanto a ganancia solar, obtuvimos un promedio aproximadamente de 6.700 kWh al año más que la tipología 2, y en cuanto a ventilación natural, obtenemos alrededor de 17 renovaciones por hora más que la tipología número 2. Todos son valores que son con ventaja con respecto a la tipología convencional. Bien, llegando a esta etapa, se decidió hacer una simulación con sistemas de acondicionamiento activo para ver más que nada cuál tipología requeriría más o menos energía para mover estos sistemas. Se utilizó la calefacción en los periodos fríos, de junio a julio, durante el día y la noche, y de refrigeración se utilizó desde octubre hasta abril, únicamente durante el día. En cuanto a calefacción, no hubo gran diferencia, pero la poca diferencia que se dio fue a favor de la tipología, la cual requeriría 32,47 kilowatts anuales, menos que la tipología 2. Y en la consigna de refrigeración sí fue donde se dio la gran diferencia, en la cual obtuvimos alrededor de los 78.600 kWh de consumo energético menor que la tipología 2. Bien. Y como resultado de esta parte tenemos que la tipología X consumiría menos energía eléctrica para mover sistemas comparado a la tipología 2. Llegando a la etapa 3, en la parte de las conclusiones, podemos decir que la hipótesis fue corroborada, donde hablamos de la posibilidad de obtener y mantener un microclima dentro de un invernáculo que maximice la capacidad de producir durante todo el año, y que los puntos débiles que también obtuvimos de estos sistemas fueron corroborados cuando recién se empezó la investigación a través de charlas que se mantuvieron con diferentes productores. De un análisis primario de estructuras convencionales, tenemos que la tipología 2 funciona mejor que la 1 y la 3. Dentro del análisis de materiales de envolvente, tenemos que todos los polietilenos, tanto de baja densidad, de larga duración, infrarrojo y térmico, se comportan mejores que el convencional. Y bueno, y el policarbonato y vidrio hortícola lo dejaríamos para sistemas con mayor inversión económica y para obtener mayor resistencia estructural. Bien, y dentro del diseño paramétrico y de la optimización de forma y orientación que se hizo, la tipología 2 resultó en una tipología X con nuevas características de orientación, de cubierta y sistemas de ventilación, donde destacamos el equivalente a 6 meses y medio de condiciones aptas para el desarrollo del cultivo, sin la utilización de sistemas de acondicionamiento activo. Y en el punto 4, donde se hizo el análisis termoenergético con y sin acondicionamiento artificial, la tipología X se comporta mejor que la convencional. O sea, requeriría menos energía, como les decía anteriormente, para estos sistemas. En cuanto a la generación de material base para futuras investigaciones, destacamos la adaptación de manera versátil de los modelos energéticos y paramétricos que se crearon. O sea, se pueden adaptar a nuevas dimensiones, como les digo, formas, materiales de cualquier ubicación, etcétera, lo que sea. También es importante la ampliación del campo aplicable de las matrices, o sea, se puede continuar con una lógica similar, para esto, por ejemplo, al sector residencial, y otra de las más importantes, que es la capacidad de perfeccionamiento de los modelos paramétricos, que hoy en día existen plataformas colaborativas en donde
el modelo que vos subas paramétrico puede ser optimizado por sus intereses y que contribuyen a una mejora continua. Y en cuanto a la potencialidad de los resultados para el sector hortícola, destacamos que los valores son alentadores y de alcance posible, que la información es válida para la toma de decisiones a la hora de decidir crear un nuevo invernáculo o un nuevo sistema de cultivo, y el mejor funcionamiento garantizado que ahorra y optimiza energía en función de los requerimientos del tipo de cultivo en cuestión, y en base a todo eso logramos un ahorro energético y económico para el productor. Eso. Fin. Un aplauso virtual.